Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago del curso de literatura para cuarto grado de secundaria. En esta semana 3, recordar que en la semana anterior estábamos hablando de las expresiones literarias propias de la literatura incaica o quechua. El día de hoy hablaremos acerca de la literatura de la conquista y cuál es el contexto histórico con el cual esta literatura se desarrolló y algunos alcances importantes que desarrollaremos la próxima sesión. Y en el contexto histórico de esta literatura tenemos que recordar el proceso de invasión europea violenta a partir del siglo XVI, ¿no? En el año 1532. ¿Por qué se dice violenta? Porque la llegada de los españoles, eh, la conquista del imperio incaico, se da con eh, la captura de Atahualpa, ¿no? Entonces, ¿por qué violenta? Porque eh, con, va a atentar contra la vida, contra la cultura, contra las costumbres, la organización geográfica y económica, social que los incas habían establecido. Significó, dice el texto, en el aspecto cultural también una imposición de la literatura y artes occidentales. ¿Por qué se dice imposición de la literatura? Si la literatura es un arte. Porque en este caso los conquistadores trajeron algunos textos literarios obligatorios para la lectura. ¿Y por qué artes occidentales? Porque los incas, el periodo incaico, el periodo anterior, no tenía escritura, no estaban establecidos. Algunos de los géneros o especies literarias que en Occidente se desarrollaron en un esplendor se van a traer a nuestro territorio. ¿Para qué? Para desarrollarlos, para darlos a conocer. A pesar de todo esfuerzo por suprimir cualquier manifestación artística, la cultura autóctona se ha mantenido hasta el presente. ¿Por qué se dice se ha mantenido? Porque cada expresión literaria, la historia peruana se ha encargado de darle eco, de darle énfasis. Entonces, veamos. En el proceso de conquista, propiamente dicho, las manifestaciones literarias que trajeron los españoles fueron dos. En el género lírico, tú sabes que en el género lírico hay algunas expresiones literarias como la oda, la égloga, la elegía, la epístola. Y en este caso acá fue la copla, pero la copla de marinero. ¿Por qué se le da esta característica? Porque tiene un contenido soez. Resulta obvio el contenido soez porque los primeros europeos que llegaron en las expediciones de conquista no fueron específicamente los más instruidos, ¿no? En el caso de la prosa, llegaron confundidos entre sacerdotes y soldados. Los sacerdotes venían con un fin, ¿no? El objetivo de catequizar a este pueblo, de instruirlo, de adoctrinarlo. Y en el caso de los soldados, las ansias de riqueza, de poder, de fama, sobre todo de una forma rápida y sencilla, sin contemplaciones. La gente de mediana o aceptable educación, los soldados y sacerdotes, que se dedicó a registrar todos los sucesos de la conquista. ¿Por qué lo hacían? Específicamente porque ellos tenían que rendir cuentas de todo lo que habían venido a hacer, lo que habían hecho dentro del territorio conquistado. Entonces, estos registros fueron las crónicas que luego serían también realizadas por mestizos e indígenas. ¿Cuáles son las características? La llegada de Pizarro, siglo XVI,
y va hasta el siglo XVII. La prohibición de los reyes católicos por no dar una literatura de calidad en el territorio conquistado. Aparecen las primeras coplas, cartas y crónicas. La primera muestra poética, que es una copla, fue escrita por Juan Saravia, enviado al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, en el año 1527. Y en este periodo pues vamos a hablar de las crónicas, de los cronistas, y los que destacan es el Inca Garcilaso de la Vega como mestizo, Pedro Cieza de León como español y Felipe Guamán Poma de Ayala como indígena. Antes de pasar a ver los cronistas más importantes y algunas características de ellos, queremos recordar qué es una copla, qué es un romance y qué es una crónica. La copla es una composición breve, 4 versos, podríamos decir, irónica y popular. Pues, señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Y si nos damos cuenta, hay una rima bien marcada. En el caso del romance, es una composición lírica narrativa que corresponde a la expresión más erudita, que en este caso eran los sacerdotes, y la finalidad era informar o dar cuentas al rey. En el caso de la crónica, el objetivo, o escrito en prosa, y el objetivo era informar. Clasificados en españoles, mestizos e indígenas. Veamos. Las crónicas. Las crónicas son documentos en los que los conquistadores plasmaron los hechos de la conquista y parte de la historia antigua. Tienen un doble valor, histórico y literario. Valor histórico porque recogen parte de nuestro pasado, y literario porque son las primeras muestras escritas en la literatura peruana. La palabra crónica proviene de Cronos, que en los tiempos de la antigua Grecia era el dios del tiempo. La crónica tiene su origen en la Edad Media española, por el afán que tuvieron los reyes de conservar en la memoria los acontecimientos de su reinado. Las crónicas son obras documentales que dan a conocer aspectos fundamentales de los incas y los conquistadores. Los escribían soldados, curas o trotamundos, que llegaron por estas tierras y ofrecían una visión más o menos veraz de lo que sucedía. La crónica es un género escrito en prosa que ya se practicaba en España antes de la conquista. No es enteramente un género literario, sino histórico. Puede afirmarse que todas las crónicas poseen mayor o menor valor histórico, pero no todas tienen un valor literario. Entonces, la primera clasificación que vamos a desarrollar es los españoles. Fueron escritas por autores nacidos en España que hablaban castellano, recogían del Perú parte de nuestro pasado y la experiencia de los conquistadores para plasmarla en sus crónicas, dando así las primeras impresiones del Nuevo Mundo. Cristóbal de Mena, con la conquista del Perú llamada Nueva Castilla; Pedro Pizarro, relación del descubrimiento y conquista del Perú; Diego Fernández, primera y segunda parte de la historia del Perú; Pedro Cieza de León, con el señorío de los incas; y Pedro Sarmiento de Gamboa, historia índica, o indica, como está ahí sin tilde. De esta clasificación desarrollaremos en amplitud específicamente a Pedro Cieza de León. Este autor es uno de los que da un mayor énfasis y amplitud en su producción literaria a todo lo que sucedía, en este caso, en el proceso conquistador. Sobre todo, cuáles fueron las primeras manifestaciones literarias, culturales y la organización socioeconómica y política que se dio en nuestro territorio. Veamos la segunda clasificación, los indígenas, escritos por autores cuya lengua materna era el quechua. Indígenas son a veces difíciles de entender porque utilizan un español bastante desaliñado. Sin embargo, su importancia es fundamental. A través de ellas conocemos la visión de los vencidos. Esto es una opinión bastante subjetiva, porque recuerden que en toda
siempre en toda batalla hay un ganador y un vencedor y un vencido, ¿no? Un ganador y un perdedor. Entonces, los primeros autores son Titucusi Yupanqui, Relación de la Conquista del Perú y Hechos del Manco II, Inca Manco II, y Juan Santa Cruz Pachacútec, con relación de las antigüedades del Reino del Perú, Felipe Guamán Poma de Guiala, Nueva Crónica y Buen Gobierno de los Incas. Clasificación. Número 3. Los mestizos. Fueron escritas por autores nacidos en el Perú que hablaban quechua y castellano. El principal cronista mestizo es sin lugar a dudas el Inca Garcilaso de la Vega. Hay otros autores: Miguel Cabello de Gamboa con Miscelánea Antártida, Blas Valera con Costumbres Antiguas del Perú, y el Inca Garcilaso de la Vega con Comentarios Reales de los Incas. Estos autores los vamos a desarrollar en amplitud a Pedro Ciza de León, al Inca Garcilaso de la Vega y a Felipe Guamán Poma de Ayala. En esta actividad número 3 vamos a buscar en la web de dónde proviene el nombre Perú. Pero, ¿por qué esta tarea? Para tener un contacto con los textos a los cuales estamos haciendo referencia. Esta actividad, dice la nota, cuando sea nuestra sesión virtual, compartiremos lo que han investigado. Eso significa, estimados alumnos, que no vamos a enviar nada al correo corporativo. No, por el contrario, leer de dónde proviene el nombre Perú. Entonces, cuando sea nuestra sesión virtual, es probable que sea la próxima, dentro de 1 o 2 semanas, y vamos a compartir nuestra apreciación y qué es lo que opinamos respecto a esta creación, que por cierto vamos a leer un fragmento, o vamos a encontrar que pertenece a la primera parte de los comentarios reales de los incas. Sobre las tareas, quiero aclarar que siguen jóvenes enviando la tarea de la primera o de la segunda semana. No hay problema, vamos a darle las facilidades, pero también queremos comprensión respecto al envío de sus notas. Diariamente enviamos notas. Entonces, esperamos con calma que usted reciba en esta semana las calificaciones. Recordarles que todas las actividades deben ser enviadas en formato Word o PDF al correo corporativo del docente. Si no pudiese hacerlo en estos dos formatos, también lo aceptamos como imagen, pero le pediría que sí cumpla este formato, ¿no? Real Santiago, en este caso yo he puesto mi nombre como ejemplo, Real Santiago Jefferson, el curso de literatura. Ahí dice quinto, tú no vas a poner quinto, cuarto, y no vas a poner semana 1, semana 1 o 2, según como sea la tarea. Recordarte que si sobre esta sesión tuvieses alguna pregunta o duda, te espero el día viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía para absolver todas las consultas habidas y por haber por la presente sesión. Esperamos pues que sigamos cumpliendo las normas que el gobierno ha dispuesto. Esperamos que se estén cuidando y sabemos que no es fácil para nadie. Así que Dios mediante nos volvamos a reencontrar pronto, pero en adelante seguiremos trabajando por nuestras plataformas que se aperturarán en los próximos días. Muchas gracias.